Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo día, un nuevo programa de esta programación especial que estamos teniendo titulada El amor vive. Es un placer encontrarnos nuevamente, como todos los días, como esta semana, para profundizar juntos acerca de la palabra de Dios, estudiar algunos temas en profundidad y entender un poco más acerca de este amor que vive, este amor que fue manifestado allí en la cruz y este amor que Dios nos busca todos los días. Y quiero presentarte un material que tengo aquí conmigo que fue preparado especialmente para ti. Esta semana tenemos este material exclusivo que tú puedes solicitarlo, es totalmente gratuito. Este material lo puedes solicitar a través de las redes sociales, a través del número de WhatsApp y también a través del sitio web de Nuevo Tiempo. Aquí está apareciendo en la pantalla, tú puedes comunicarte, puedes solicitar esta guía de estudio que sin dudas te ayudará a entender algunos temas en profundidad de lo que estamos hablando durante toda esta semana, este amor de Dios por sus hijos. Este es el título, En busca de la verdad. Encontrarás muchas respuestas con esta guía de estudio que sin dudas será de gran beneficio y de gran profundidad para tu estudio. Puedes solicitarlo nuevamente, repito, a través de la página de nuevotiempo.org/estudio o también a través del número de WhatsApp que aparece en la pantalla durante todo el programa. También le mandamos un saludo a nuestros amigos que nos están escuchando a través de la radio Nuevo Tiempo. Voy a decir el número de WhatsApp para que ustedes puedan anotar y puedan solicitar esta guía de estudio. El número de WhatsApp, anota ahí, es +55 12 98 100 14 60. Una vez más, +55 12 98 100 14 60. Es una linda oportunidad que tú puedas pedir este estudio que es totalmente gratuito. Y comenzamos entonces con esta programación que ya está casi terminando, casi llegando a su fin, pero todavía tenemos mucho más para compartir y para aprender juntos. Y es por eso que ya le doy la bienvenida al pastor Joel Flores, que como todos los días nos está acompañando aquí. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Melanie, qué alegría poder una vez más encontrarnos aquí. Diferentes plataformas, diferentes medios, radio, televisión, redes sociales, pero qué bueno que nos une un objetivo, un propósito. Y es que todos cada día estamos conociendo un poquito más del sacrificio de Jesús y al acercarnos a la cruz en nuestro corazón solo hay gratitud y entrega. Así es, pastor, esta semana estuvimos, que ya casi está terminando, sí, llegando a su fin, ¿verdad? Pero todavía falta un poquito. Estuvimos hablando acerca del amor de la familia, ese amor que fue manifestado en la cruz, ese amor que insiste, ¿verdad?, por sus hijos cada día. Y hoy tendremos un tema muy especial también, exactamente, el amor vive. Y hoy vamos a hablar de cómo está vivo, cómo puede vivir en mi corazón. Así es, pastor. Entonces vamos ya para nuestro sector aquí, para comenzar un poco a conversar, ¿verdad?, sobre este tema tan importante que es el amor. Y pastor, esta semana sin dudas está siendo simplemente maravillosa, ¿verdad? Esta semana en la que venimos profundizando en ese amor que vive, en ese amor que se expresó de forma tan asombrosa en la cruz, pero que sigue expresándose cada día de tantas formas diferentes en nuestra vida. Y seguramente todos coincidimos, nuestros amigos allí que nos están mirando, coincidimos en este amor durante esta semana y que transformó quizá, ¿verdad?, nuestro corazón nuevamente estos días, estas predicaciones. Pero creo que quizá es importante también que nos planteemos una pregunta, pastor. ¿Qué voy a hacer a partir de hoy con ese amor que tocó mi vida? Que ese amor que me transformó en estos días. ¿Cómo sigue mi vida a partir de hoy? ¿Sabes, Melanie? Una de las cosas que nos cuesta entender en la vida es que no necesitamos todo el conocimiento. Necesitamos aplicar aquello que conocemos. Todos nosotros sabemos del sacrificio de Jesús, más el asunto es ¿qué hago yo con ese sacrificio en mi vida? Cristo murió por todos, no todos se salvan. ¿Por qué? Porque aunque su sacrificio es suficiente, no todos aceptan ese sacrificio. ¿Qué cosa es lo que hago yo con aquello que Jesús hace en mi vida? Esa es la pregunta más importante. Y hoy quiero compartir contigo parte de mis mayores sueños que yo tuve siempre. Yo siempre soñé desde niño que Jesús regrese y cada vez yo pensaba, es en este año. Tanto así, Melanie, que cuando yo llegué a los 20, 22 años, yo viví mi primera frustración. Yo entiendo a todos aquellos que esperan tanto a Jesús y se frustran. Y dice, pero ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir?
Yo nunca imaginé pasar los 20 años. Yo dije, todas las cosas están sucediendo para que Jesús regrese allí. Jesús no vino. Solo que en el tiempo mi fe fue madurando. Y allí fui entendiendo de que la razón por la cual Jesús no viene no depende de mi tiempo, sino del suyo. Mas en su tiempo, Él permite que yo pueda prepararme para ese día. Hoy junto a mi esposa, junto a mi familia, espero ese día. Y lo hago por dos razones específicas. La primera es porque cada vez vemos empeorar las cosas en el mundo. Parece que salimos de una situación y nos vemos envueltos en otra situación. Entonces, queremos que Cristo venga para colocar punto final a esta historia de pecado. Pero número 2, yo sueño con ese encuentro con Jesús porque también sueño con personas que ya perdí. Y probablemente la mayor esperanza que los seres humanos o los cristianos tenemos es que la vuelta de Jesús nos traerá no solamente la alegría de la eternidad, sino la alegría de reencontrarnos con personas que hoy ya no están. No sé si te pasa, Melanie, pero aún los momentos más perfectos o más lindos de la vida no son perfectos. Sí. Porque en aquellas reuniones que tenemos, siempre vamos a encontrar un lugar vacío de alguien que ya no está más con nosotros. Sí. Yo extraño tremendamente a tantas personas que ya perdí. Perdí a mi padre hace algunos años, perdí a mis abuelos, perdí tíos, perdí a mi hermano. Sabes que yo no conocí a mi hermano. Y yo sueño con aquel momento, con aquel día, cuando los ángeles puedan reunir nuevamente a las familias. Y yo sueño con dos momentos específicos. El momento cuando pueda abrazar tanto a Jesús y le pueda decir, Señor, yo no merezco, pero todo lo que hiciste porque estoy aquí solamente es por tu gracia. Y eternamente agradecido con Él. Y pasar aquel tiempo donde no hay prisa, no hay reloj. Donde las horas van a pasar. ¿Y qué importa? Es una eternidad que yo tengo. Para poder compartir con todas las personas que yo perdí las cosas que ellos no se perdieron, pero que ellos no supieron. Y yo tengo largas charlas para hacer con papá, varias charlas para hacer con mis tíos, con mis abuelos. Y la charla más importante es con Jesús. Porque hay cosas que aquí jamás entendemos. Hay cosas que aquí siempre van a quedar como incógnitas, como preguntas sin respuestas. Y va a llegar ese momento donde no solamente vamos a celebrar la mayor victoria, van a ser respondidas todas nuestras dudas. Así es. Entonces, ¿cómo yo aplico el conocimiento bíblico para mi vida? Viviendo, esperando todos los días a Cristo. La resurrección de Cristo no tiene sentido si mi vida continúa en la oscuridad. Si yo continúo en la tumba. El amor vivo no tiene sentido si yo continúo con esperanzas muertas. Entonces, el conocimiento bíblico lo que trae es esperanza, te saca de la tumba. Y así como Cristo salió, rompió la muerte, hoy también nos rompe, nos liberta del pecado, de los vicios y de todas aquellas cosas que nos aprisionan. Mi sueño, mi mayor sueño es que Jesús regrese. Y si tu mayor sueño no es ese, probablemente tendríamos que reestructurar algunas cosas. Porque nada de lo que este mundo puede ofrecernos podrá tener la satisfacción completa. Y yo creo que el sueño de todos y de miles de cristianos, personas que inclusive dieron su vida, soñaron con aquel encuentro. Y yo espero que ese encuentro sea muy pronto. Seguramente, pastor. Y el encuentro también con nuestros familiares, bien como decía, ¿verdad? Charlas que uno no tuvo, quizá fin de semana, que uno se junta con la familia, ¿verdad? Hay parientes que quizás ya no están, pero qué bueno va a ser ese momento, ¿verdad? Cuando podamos reencontrarnos con todos. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Hoy vamos a hablar cómo la resurrección de Cristo nos trae la garantía de que nuestros seres amados que murieron un día resucitarán y glorificados. Así sea, pastor. Le dejo el tiempo entonces. Muchas gracias. Y gracias a ti que estás allí, como siempre, en sintonía del programa, acompañando este programa durante toda esta semana. Y hoy llegamos a ese punto especial, culminante, donde todos vamos a gritar victoria, porque Cristo ya la ganó. Hoy queremos recordar el momento de la resurrección de Cristo que fue extremadamente
gloriosa. Antes quiero decirte que la vida está hecha de cosas muy simples y la simplicidad a veces trae complejidad. ¿Sabes que la complejidad de la vida está presente incluso en el curso de las cosas simples? O sea, simplicidad y complejidad parece que va de la mano. La naturaleza está llena de misterios. En el año 2004, un tsunami causado por un terremoto submarino allí en la costa de Indonesia destruyó las comunidades costeras a lo largo del Océano Índico. Y ese terremoto mató a 225,000 personas en más de 10 países. ¿Sabes que muchas comunidades no recibieron la alerta de tsunami? A diferencia de los seres humanos, es impresionante que algunos animales pudieron presentir el peligro y comenzaron a huir. Hay muchos relatos de testigos que dicen, por ejemplo, que los flamencos abandonaron sus nidos, aquellos que se encontraban en las zonas bajas. En Tailandia, una manada de búfalos que estaba en la playa, de repente levantó las orejas y comenzaron a correr hacia la cima de la colina más cercana antes que llegara el tsunami. La gente decía que las vacas, las cabras, los gatos, los pájaros, entre otros animales, se movían como locos, como tratando de alejarse de algo que estaba pronto a suceder. Los animales presintieron y los seres humanos continuaban en su rutina. Muchos de los sobrevivientes, pues sobrevivieron porque junto a esos animales comenzaron a correr y así ellos salvaron sus vidas. Curioso, ¿verdad? En el año 373 a.C., Tucídides, un historiador de Grecia, él relató que tanto ratas, perros, serpientes y pájaros abandonaron la ciudad de Elise en Grecia días antes de un terremoto catastrófico. Ahora es interesante ver que con la llegada de la tecnología, uno pensaría que los seres humanos siempre están alerta y tiene ventaja para no poder caer en esas catástrofes porque hay tantas predicciones. Pero sabes que aún así es muy difícil detectar con anticipación cómo, cuándo y dónde van a ocurrir ciertos desastres naturales. Ahora, no solamente los desastres naturales son los que nos sorprenden. Por ejemplo, cuando se trata de asuntos espirituales, inclusive con las constantes advertencias que nosotros encontramos en la Biblia a través de la profecía, el cumplimiento de eventos importantes parece que se pasa por desapercibido para la gente, e incluso para las personas que estudian la Biblia. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Porque hoy vamos nuevamente a la cruz, y ahí vamos a comprender cómo el cumplimiento de una profecía que Jesús los había dicho siempre a sus discípulos, trajo tanta dificultad que sus discípulos no entendieron, que cuando sucedió ellos no estaban preparados. Curioso, ¿verdad? Por más que ellos fueron advertidos, no estaban preparados. Y estoy hablando del momento de la resurrección de Jesús. Acompáñame a leer Mateo capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 10. Comienza el texto así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, él y los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vean el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gozo, fueron y corrieron a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis.
id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sabes que la dificultad que tienen los discípulos para comprender la resurrección se puede ver en el énfasis que hace aquí el Evangelio al registrar por lo menos 5 ocasiones antes que Jesús vaya a la cruz en que Jesús anuncia su muerte y su resurrección para que no les sorprenda a los discípulos? ¿Sabes que la muerte de Cristo no fue un accidente? Tampoco su resurrección debería ser una sorpresa. Por eso es que Mateo registra que estos anuncios comenzaron desde el momento, inclusive en que los discípulos respondieron a la pregunta que Jesús les hizo: ¿quién dice la gente que soy yo? Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 13. Y ahí es donde se levanta Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí en ese momento, Jesús comienza a explicar que su misión era morir, pero también era resucitar al tercer día. Pero los discípulos olvidaron, no le prestaron atención. Entonces, lo que Mateo está sugiriendo es una doble dificultad para los discípulos con respecto a la vida y al ministerio de Cristo. Ahora fíjate, la confesión de Pedro probablemente aconteció en los últimos meses de vida de Cristo. Fue en ese momento que los discípulos estaban completamente seguros de que Jesús era el Mesías. Para ellos no quedaba duda, por eso Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Solo que ellos tenían una dificultad. Lo aceptaban como Mesías, pero no entendían la misión que vino a ser el Mesías. Entonces, la revelación del sufrimiento y de la muerte en la cruz, en lugar de alegrarles, confundió el entendimiento de los discípulos para comprender que aunque Jesús iba a morir, Jesús también iba a resucitar, saliendo victorioso de la tumba después de 3 días. Pero ellos no lo entendieron. Entonces, ¿cuál fue la dificultad de los discípulos con respecto a la cruz y a la resurrección? La pregunta es: ¿por qué no entendieron que después de un viernes sangriento vendría un domingo glorioso? ¿Por qué tenemos los ojos cerrados y los oídos tapados a las cosas que realmente son importantes? Yo me pregunto, ¿por qué no celebraron allí la muerte teniendo la perspectiva de que la vida llegaría después de 3 días? Si Jesús ya les había dicho. Ahora, primero, nosotros no podemos ignorar la sinceridad de los discípulos. Pero sabes, la sinceridad sin conocimiento funciona como un carro sin gasolina. O sea, no te lleva a ningún lado. Mira, la Biblia habla de esta situación de manera muy similar. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a Romanos capítulo 10, versículo 2, dice que el celo sin entendimiento no trae salvación. Eso es lo que dice Romanos 10. O sea, el celo sin entendimiento no trae salvación. Cuando nosotros miramos los momentos finales de la vida de Cristo, encontramos que la ignorancia trajo fragilidad a todos los discípulos. Claro, con excepción de Judas, encontramos que en la cruz todos lo abandonaron. Todos se fueron y dejaron a Jesús solo. Y no fue diferente en el momento de la resurrección. ¿Sabes qué cosa es lo que sorprende? Que el día que Jesús iba a resucitar, a pesar de que ya les había advertido, ninguno de los apóstoles fue a buscar a Cristo. Curioso, ¿verdad? Jesús les había dicho varias veces, pero ellos, llegó el tercer día y nadie fue. ¿Sabes quiénes fueron a buscarle? Las mujeres. Por eso es que aquí en el Evangelio, las grandes heroínas en el momento de la resurrección son 4 mujeres, o son las mujeres que van al sepulcro, que está registrado ahí en los 4 evangelios. O sea, mientras los discípulos están allí encerrados entre 4 paredes, 4 mujeres son mencionadas subiendo al Gólgota, descendiendo a la tumba, viendo ángeles, contemplando a Cristo y corriendo para dar la buena noticia. Lo que deberían lamentar era su condición.
la condición en la cual ellos habían permanecido, no la ausencia de la muerte de Jesús. Y ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Los que viven de lamento no perciben la transformación de las cosas a su alrededor. La historia de la Pascua no termina con un funeral, termina con el milagro de la vida. Entonces yo te pregunto, ¿eres de las personas que ven la vida a través del lente de la decepción, de la frustración? ¿Eres de los que se aferran al pasado y no ven las oportunidades del futuro? Por eso hoy tú necesitas sacar la tristeza, la frustración, aquella frustración que te trae la cruz, y tienes que buscar el gozo de una tumba vacía, porque aunque hubo cruz, hubo resurrección. Por eso podemos decir que el amor está vivo. Jesús no es un Dios de causas muertas. Y Él quiere resucitar en ti la alegría, quiere hacerte sonreír de nuevo. ¿Sabes que la historia de la cruz está conectada directamente a la historia de la tumba a través de la historia de las mujeres? Y es interesante, porque las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. ¿Y por qué razón? Claro, porque ellas fueron las últimas en salir del Calvario, pero también fueron las primeras en llegar al sepulcro. Y aquí Mateo nos cuenta el testimonio impactante de ese momento de la resurrección. Mira, de un lado tenemos a los soldados, los poderosos, aquellos que eran el símbolo de la mayor autoridad humana. Y del otro lado tenemos a las mujeres, que en ese tiempo eran el símbolo del mayor desprecio humano. Así era la cultura en ese tiempo. Tanto la ley judía como la ley romana minimizaban siempre el valor de las mujeres y del testimonio que ellas podían dar. Ahora fíjate, delante de la resurrección, los más fuertes son colocados como muertos y las más débiles son presentadas como las más fuertes porque ellas presenciaron la manifestación de la vida. Los soldados romanos, ante su incapacidad para contener a Jesús en la tumba, muy astutamente, ellos no fueron para Pilato a hablar de su fracaso. Dice el texto que ellos fueron a buscar a los líderes religiosos judíos. Sabían que ellos, como los judíos que habían conspirado contra Jesús, querían encubrir cualquier posibilidad de la resurrección de Cristo. ¿Y qué hicieron? Para guardar silencio, vendieron su testimonio por dinero. O sea, para dar muerte a Jesús, los sacerdotes apenas pagaron 30 monedas de plata a Judas. Pero para mantenerlo en la tumba, ellos gastaron, como dice Mateo 28:12, una grande suma de dinero. Ahora entiende lo siguiente, ni siquiera la mayor fortuna, ni siquiera la mayor cantidad de dinero, ni siquiera el diablo pudo mantener a Jesús atado allí en la tumba para siempre. Y esto me enseña que luchar contra Jesús significa pagar un precio muy alto. Primero empiezas pagando poco, como 30 monedas de plata, pero al final el precio de la perdición será mayor que cualquier riqueza que hayas logrado construir en la vida. Quien pelea con Jesús paga el precio de la pérdida de su propia vida. Por eso es que no luches contra Jesús, no pelees contra Jesús. Quien pelea con Él paga el precio más alto. Ahora, las mujeres, quienes eran despreciadas, fueron las encargadas de contarle a todo el mundo la mejor noticia de todas. ¿Cuál era? El amor está vivo. El amor venció al odio. La vida venció a la muerte. El amanecer venció al anochecer. La esperanza venció a la frustración, porque Jesús salió de la tumba con las marcas de la muerte como símbolo de su gran victoria sobre nuestro mayor enemigo. Pero el privilegio de dar la mejor noticia fue para esas mujeres. ¿Sabes que según Mateo capítulo 28, dice, por causa de la resurrección, ellas tuvieron por lo menos 5 importantes experiencias de transformación? Y vamos a repasar brevemente esas 5 experiencias. La primera experiencia está relacionada con el deseo de encontrar a Jesús
Ellas fueron para encontrar a Jesús, no importa sin vida. Mateo capítulo 28, versículo 1, dice que ellas fueron a la tumba. Estas mujeres no pensaron que verían a Jesús resucitado. Así que su encuentro con Él fue más el encuentro del recuerdo de la vida de Cristo. Por eso es que cuando leemos en Lucas capítulo 23, 55 y 56, dice que las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron y fueron al sepulcro a ver el cuerpo si allí estaba. Y luego dice que se retiraron para preparar especies aromáticas y bálsamos. O sea, el deseo que ellas tenían era darle a Jesús la mínima dignidad en su muerte. Tú sabes que Jesús no tuvo ninguna gala en su funeral. A pesar de ser enterrado entre ricos, porque él fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, las mujeres quisieron hacer lo que nadie había hecho por Jesús. Y aquí trae una lección importante para mí. Lo poco que tú estés dispuesto a hacer por Dios, siempre será recompensado. Porque nos da el privilegio de vislumbrar la gloria y el poder de Dios muy cerca de nosotros. Pequeñas preocupaciones trajeron grandes responsabilidades y privilegios para ellas. Las únicas personas preocupadas por Jesús recibieron el regalo más grande. Y es interesante porque Jesús aún no había ido al Padre. Jesús aún no había celebrado su victoria allí con las huestes angelicales. Jesús aún no había hecho su desfile universal de victoria. Y las primeras criaturas en contemplar su gloria fueron aquellas mujeres. ¿Sabes? Si estás comprometido con Jesús y su causa, lo poco que tú puedas hacer siempre te traerá las mejores experiencias espirituales. La segunda experiencia está relacionada con el temor de la gloria de Dios. Y eso lo explica Mateo capítulo 28, versículo 5. Fíjate lo siguiente. La presencia del ángel trajo sentimientos similares a ambos grupos. Para los soldados, su apariencia, la presencia del ángel, los hizo temblar de miedo. ¿Sabes que la referencia del texto dice que tuvieron miedo y por esa causa ellos fueron sacudidos ante la gloria de ese ser angelical, a tal punto que ellos cayeron como muertos? Ahora fíjate, los que están bajo la oscuridad del pecado siempre tiemblan ante la gloria del cielo. Según Apocalipsis capítulo 6, versículo 16, en el momento del regreso de Jesús con poder y gloria, el mundo y los pecadores serán sacudidos y ellos correrán tratando de esconderse del rostro de Dios. Así que la reacción de las mujeres, sin embargo, fue diferente. Cuando vamos a Mateo capítulo 28, versículo 8, dice que las mujeres temieron, es verdad, al ver la gloria del ángel, pero luego ese temor se convirtió en gozo. ¡Ah, qué lindo! Porque ante la gloria de Dios, todos los pecadores tienen miedo. Los rebeldes se estremecen y caen como muertos, pero los arrepentidos también temen, pero se llenan de alegría. ¿Tú sabes cuál es la razón de esta diferencia? Observa aquí que el ángel no dirige ni una sola palabra a los soldados. Esto indica que la contemplación de la fe que se realiza en el día a día crea en nosotros una conexión con la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18 que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Y ahora quiero que sepas que no hay comunión entre la luz y la oscuridad. Dios no tiene ni una sola palabra que decir al diablo, ni a sus ángeles, ni a los rebeldes convencidos de su estado de pecado. Pero con aquellos que son sencillos, con aquellos que buscan al Señor todo el tiempo, Dios siempre envía a sus mensajeros con mensajes de amor. Si estás siguiendo en este momento por la radio, por la televisión, por internet, comprende que Dios está usando estos medios para decirte que tú no tienes por qué preocuparte, que tú no tienes por qué tener miedo, que tus miedos se convertirán en alegría, porque el amor está vivo y ese amor te busca. La tercera experiencia que tuvieron las mujeres fue el consuelo que recibieron. Mateo capítulo 28, versículo 6,
habla acerca de ese consuelo especial. Sabes que el ángel dijo así: Él no está aquí, vengan y vean. Ahora, un asunto interesante allí me llama la atención. Dice que en ese momento la piedra de la tumba fue removida. O sea, esa piedra no fue removida para que Jesús saliera de la tumba. Tú sabes que en la parte final de los evangelios, Cristo atraviesa los muros para entrar ahí donde estaban escondidos sus discípulos. Las puertas cerradas no podían detenerlo, mucho menos una piedra colocada allí en la entrada del sepulcro. ¿Por qué entonces el ángel quitó la piedra, hizo rodar la piedra del sepulcro? Es que la piedra no fue quitada para que Jesús saliera. Jesús salió. La piedra fue quitada para que las mujeres entraran y vieran que el sepulcro estaba vacío. Y al quitar la piedra, sus esperanzas ahora comenzaban a vivir de nuevo. Sabes que la tumba vacía no es más que el funeral de la muerte. Jesús estaba demostrando de esta manera que Él tiene la llave, la autoridad de la muerte, del infierno, del sepulcro, como le dijo a Juan en Apocalipsis 1:18. Yo tengo la llave, yo tengo la autoridad, yo lo vencí. Tú que estás acompañando esta semana, probablemente estás pasando por proceso de luto. Mi mensaje es para ti. Dentro de poco Dios mismo enjugará las lágrimas de tus ojos. Estoy hablando para ti que extrañas mucho a tu esposo, a tu hijo, a tu esposa, a tu amigo. Si la tumba de Cristo está vacía, sus palabras son verdaderas. ¿Y sabes qué cosa es lo que dijo Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la tumba vacía trae para mí esa esperanza, porque Él venció la muerte. Y hoy yo te consuelo con esas palabras, pero dentro de poco te consolarán los mismos ángeles del Señor, porque ellos traerán de vuelta, abriendo las tumbas, a la persona que tanto amaste y ya no está contigo. Así que esta promesa es fiel. No soy yo quien lo prometió. Quien te promete es alguien que no falla sus promesas, y es Dios. La cuarta experiencia que tuvieron las mujeres fue una comisión dada por el ángel. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 7 y 8. ¿Sabes que ellas deberían decirle a los discípulos que Jesús había resucitado? Ahora, qué interesante. Ninguno de los relatos de la resurrección presenta una explicación de cómo Jesús resucitó. Sin embargo, hay otros versículos que explican que la resurrección fue una obra conjunta de toda la divinidad. Por ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice que fue el Padre quien resucitó a Jesús de entre los muertos. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que fue el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 2, versículo 19, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice que Jesús tenía autoridad para volver a la vida. Entonces, la resurrección es una acción conjunta de la divinidad. Los pasajes de la resurrección no tenían la intención de explicar esto, porque el enfoque de la resurrección es mostrar la consumación de la salvación de todos aquellos que estaban perdidos. Ahora, el cambio de postura del miedo al gozo sucede cuando las mujeres deciden obedecer aquel mandato del ángel. ¿Y cuál fue la orden? De anunciar la resurrección de Cristo. El milagro de la transformación de los sentimientos, de la esencia del carácter, sucede cuando decidimos compartir con los demás aquello que recibimos de Dios. ¿Tú sabes que la creación de la iglesia por parte de Cristo fue la organización de un movimiento para compartir la alegría de una relación con Jesús con los demás? Para eso existe la iglesia. La iglesia no es simplemente una institución, porque cuando asume que solo es una institución, se convierte en una tumba, deja de tener vida y de dar vida, porque deja de predicar, de dar el mensaje. Y tú eres la iglesia. El cristiano que se olvida de compartir con alegría, que tiene a Jesús que le sacó de la muerte a la vida, se fosiliza.
La comisión que el ángel le dio a estas mujeres hoy continúa resonando a través de tantos milenios. Y el mensaje es, Él no está aquí. Y si no está... esté en la tumba, entonces va, anuncia a tus amigos, tus vecinos, tu familia, va y dilo rápido, va deprisa. La primera exigencia de esta comisión es date prisa. Eso es lo que le dijo el ángel a las mujeres. Ahora tú entiendes por qué yo insisto contigo para que aceptes a Jesús. Porque Jesús me dice que yo tengo que apurarme, yo tengo que obedecer. Por eso yo te llamo a tomar una decisión por Jesús ahora. Tiene que ser ahora. Porque el mensaje tiene prisa. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me encanta lo que dice 2 Corintios 6, versículo 2. Allí dice que yo te oí en el momento oportuno. Yo te ayudaré en el día de la salvación. Pero ahí el texto dice, hoy es el día oportuno, hoy es el día de salvación. Cuando se trata de salvación no es mañana. Deja tus excusas, el mañana es incierto. ¿Tú estás entendiendo que necesitas ahora de Cristo? Ahora salir de tu tumba de pecado. ¿Tú necesitas ahora salir para una nueva vida? ¿O estás esperando que descienda otro ángel del cielo para decírtelo? Y la quinta y la última experiencia que vivieron las mujeres fue el encuentro con Jesús. Esto también podría ser una tercera demanda de la comisión divina. Porque es interesante que mientras ellas estaban en el camino para cumplir la misión, dice que Cristo mismo se presentó. Jesús dejó lo mejor siempre para el camino. Cuando tú obedeces, Cristo siempre aparece. Ahí obtenemos vislumbres de su gracia. Cuando somos testigos de cosas espirituales, cuando decidimos llevar la bendición a otras personas, entonces Cristo aparece de hecho en nuestra vida. Y el encuentro con Cristo tiene un lugar en la búsqueda de la salvación de los demás. Las buenas noticias que iban a compartir ahora con los discípulos era algo extraordinario. Y sabes que como mensajeros de salvación, ellos debían entregar el mensaje que contenía una extraordinaria novedad. Jesús les pide que hablen en sus nombres y le dice, anda y dile a mis hermanos. Y esta es la primera vez que Cristo llama hermanos a sus seguidores. Cristo ya los había llamado siervos porque se identificó como Señor. Ya los había llamado discípulos porque se identificó como maestro. Ya los había llamado de ovejas porque se identificó como el pastor. Ya los había llamado de amigos porque Cristo le reveló las cosas del Padre. Pero ahora Cristo los llama hermanos porque con su resurrección todos ellos formaban parte de su familia. Querido, la salvación ya no era una posibilidad, era una realidad. Aun cuando estos seguían siendo pecadores y defectuosos, ahora formaban parte de la familia divina. La hermandad era el último paso en la relación que Jesús quería desarrollar con sus discípulos. Así que esas mujeres debían advertirle que tenían una cita con sus hermanos en Galilea. Y el encuentro de Galilea debe entenderse como un llamado a un nuevo comienzo, un llamado a poder creer de nuevo. Sabes que aquí existen quienes anuncian el encuentro,
y quienes son invitados al encuentro. Pero el asunto es que todos necesitan ir en la misma dirección. El que anuncia el encuentro no es mejor que aquel que es invitado a ir, porque todos estamos juntos en este gran proyecto de salvación. Y es en Galilea, el lugar donde Cristo más caminó con sus discípulos. Eso quiere decir que en el contexto de la vida cotidiana, Cristo también te invita a ir a Galilea. ¿Para qué? Para comenzar a caminar con Él, para poder experimentar el amor vivo. Y hoy tú y yo estamos invitados a tener este encuentro con Jesús. Y ese encuentro tiene que comenzar ahora. ¿Sabes por qué? Porque el amor está vivo. Cristo resucitó. Yo no sé dónde estás. Te sientes amarrado. Te sientes en una tumba en la vida. Cada día que amanece y ves el sol salir, para tu vida continúa la oscuridad.